La clave oculta con Miquel Figueroa. Este es el segundo viaje que emprendemos tomando como guía el libro Criptozoología, Cazadores de Monstruos. Esta vez dejamos los mares y los lagos para recorrer bosques, montañas y otros parajes de nuestro mundo. El autor del libro es nuestro querido Rafael Andrés Alemany Berenguer. Hola de nuevo, Rafael. Hola de nuevo, ¿qué tal? Pues vamos a por ello, Rafael, si te parece. Bueno, presentarte un poquito como siempre, dejar 4 datos sobre ti, ya que eres escritor, licenciado en Química por la Universidad de Valencia y en Física por la UNED. Actualmente es investigador, colaborador honorífico y doctorando en Ciencia y Tecnología de los Materiales en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Bien, pues sigamos con el viaje, como digo. Si tuviéramos que ponernos a buscar nuevas especies, ¿qué zonas del planeta serían las más desconocidas hoy por hoy? Bueno, pues si descontamos el fondo de los océanos, que por supuesto es en sí mismo pues prácticamente un mundo, un universo completamente ignoto, o, bueno, casi completamente, porque desde luego hay que decir que se ha hecho bastante investigación, sobre todo con fines comerciales, ¿no?, para las pesquerías y todo esto, pero dejando eso a un lado, en lo que es tierra firme, yo apostaría más por el sudeste asiático, por la zona de Indochina, por las islas de Java y Borneo, donde ya de hecho los últimos años se han descubierto auténticos ecosistemas prácticamente aislados también, en donde apenas había ningún ser humano, por lo menos correspondiente a las sociedades occidentales, había pisado jamás, y se han encontrado numerosas especies todavía por catalogar que inmediatamente, por supuesto, han pasado a formar parte del inventario de la zoología. En el libro El mundo perdido de Arthur Conan Doyle, ese viaje a ese lugar virgen donde aún se encuentran los dinosaurios, creo que este libro está basado en los tepuis venezolanos, ¿verdad? Sí, en efecto, precisamente el libro de Conan Doyle, que tanta fama adquirió, yo creo que con justicia, pues es una estupenda novela, sitúa la acción en Centroamérica, Sudamérica, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, la mayoría de los informes de animales desconocidos, ya digo, de tipo terrestre, no nos llegan de ahí, sino llegan sobre todo desde África Central, que también es una zona amplísima, de una enorme extensión, cubierta en su mayoría por selvas y sabanas también muy poco exploradas, ¿no?, en comparación con el resto de territorios de nuestro planeta, y desde luego, como decía antes, del sudeste asiático, que es un área geográfica comparativamente menos misteriosa que el África Central, pero que desde luego nos ha deparado muchísimas sorpresas en los últimos años de tipo zoológico. Bueno, pues hablemos de ellos. Una pregunta que me viene a la cabeza, bueno, ¿qué nuevos animales se han descubierto en los últimos tiempos, si es que se han ido descubriendo animales nuevos? Sí, desde luego, en el año 92, por decir algo que creo que es bastante conocido, se descubrió el saolá, en las selvas de Vietnam, una suerte de cérvido parecido a un pequeño ciervo que había silvestre por allí, por el campo, bueno, por el campo no, por la sabana, efectivamente, por la selva. Era desde luego muy conocido por los habitantes autóctonos del lugar. Esto pasa siempre, ¿no? Claro. La gente que vive por allí no se sorprende en absoluto de que esos animales estén desarrollando su vida normalmente en el hábitat que le es usual. Somos nosotros, los occidentales, o las personas que van desde fuera de esas áreas geográficas, las que por desconocido los consideran animales extraños. Ya digo que para los habitantes de los territorios no tienen nada de criptozoológico, y aparte de estos animales como el saolá, que es un animal grande, un mamífero de un tamaño respetable, pues hay una enorme cantidad también catalogada nuevamente ya de insectos, de reptiles, incluso sapos, ranas, lagartos, de estos desde luego que no son tan espectaculares, pero sí son igualmente interesantes para la zoología. Yo soy de los que piensan que estamos en la banda baja del número de especies conocidas. Yo creo que hay alrededor entre 10 y 100 veces más en cuanto a especies desconocidas con respecto a las que ya tenemos catalogadas, perfectamente determinadas y bien establecidas. Ajá. Bien, vamos a entrar enseguida en la fascinante posibilidad de que aún existan ciertos supervivientes prehistóricos. Pero bueno, en la anterior entrevista te preguntaba por los grandes huesos enterrados en grandes ataúdes, creo, y hoy sabemos que los griegos enterraban como cadáveres de gigantes y de héroes, o sea, lo que era su mitología, probablemente pues lo que no eran más que restos de animales prehistóricos. ¿Esto es verdad? Sí, naturalmente se ha descubierto después de ya años de estudio, de investigación, de comparación de los descubrimientos paleontológicos con las fuentes mitológicas escritas,
que había de la época clásica de Grecia, que la mayoría de estas referencias a huesos de gigantes se referían, en realidad, hacían mención de fósiles, no ya solamente de dinosaurios, que es lo que inmediatamente pensamos cuando hablamos de animales prehistóricos, sino de otros animales también prehistóricos, pero más recientes, como lo pueden ser los mamuts o los mastodontes. Estos fósiles, estos huesos que eran, por supuesto, desconocidos en su origen para los habitantes de la Grecia clásica y los tiempos prehelénicos, pues inmediatamente se identificaban con estos héroes fantásticos de la mitología, estos gigantes, estos seres humanos, pero de tamaño descomunal, que se suponían los protagonistas de hazañas extraordinarias que iban pasando de boca en boca a través de los siglos, en las leyendas que incluso hoy han llegado hasta nosotros, y lo lógico era considerar que esos huesos pertenecían pues al enterramiento de estos héroes fantásticos y mitológicos, pero hoy en día sabemos que pertenecen a animales que desde luego no tienen menos de fantástico y de extraordinario. Efectivamente. Bien, hace millones de años hubo una gran extinción de los grandes vertebrados y hoy, bueno, los conocemos pues por sus fósiles, los fósiles que han quedado, y ahí está la duda, ¿no? La posibilidad de que, bueno, hubiesen algunos supervivientes de esa época prehistórica. Rafael, ¿qué podemos decir? ¿Puede ser esto? Hombre, es difícil, realmente es difícil por varios motivos. En principio, si nos limitamos a lo que es el terreno emergido, es decir, no estamos hablando del océano, porque ahí, si quieres, podemos entrar más tarde, el hecho de que los continentes hayan ido moviéndose, evolucionando en su estructura, cambiando de posición, cambiando también la distribución climatológica sobre su superficie, eso hace muy difícil que los presuntos supervivientes de animales prehistóricos, y ya digo que inmediatamente, de forma automática, pensamos todos en los dinosaurios, ¿no? Pues se hayan mantenido prácticamente intactos, sin ningún tipo de cambio. Si realmente se hubiera dado el caso de que alguno de estos animales o una población pequeña hubiera sobrevivido hasta nuestros días, y estamos hablando de unos 65 millones de años, que es mucho desde un punto de vista biológico, pues yo creo que hubiesen sufrido cambios muy drásticos en relación con los cambios de su entorno, de su ecosistema, de la ecología del hábitat en el que se desarrollan, y probablemente no serían exactamente igual que como nosotros nos imaginamos a partir de los restos fósiles, que sí que son de ejemplares vivos en aquel momento, que murieron en aquellos años, ya digo, hace más de 60 millones de años, y probablemente hubieran sufrido algún tipo de transformaciones morfológicas. Bien es verdad, y esto también hay que decirlo, sí es cierto que nos llegan muchos retazos de informaciones, de testimonios vagos, inconexos, ambiguos, pero suficientemente sugerentes de que hay animales de buen tamaño, desconocidos y probablemente similares a la idea que todos tenemos de los grandes saurios en zonas muy recónditas del centro de África. Vamos a hablar de ellos enseguida, pero no me gustaría dejar de lado pues este descubrimiento o redescubrimiento del celacanto, porque era un pez prehistórico, tengo entendido, que ha sido redescubierto. Sí, efectivamente, en los años 30 del siglo pasado, en el siglo XX, volvió a redescubrirse, y se hace bien decir lo de redescubrirse porque, como hemos comentado antes, para los habitantes de la zona se encontró en África del Sur, en las costas, donde pues unos pescadores o unos marineros occidentales iban paseando por allí, por los mercados, y vieron, en primer lugar, los restos de un celacanto pescado no hacía mucho, que estaba siendo vendido pues para el consumo normal y corriente de los habitantes de esos lugares. Inmediatamente se sorprendieron mucho porque lo identificaron como lo que era, desde luego, como un pez prehistórico que hacía cientos de millones de años se suponía extinguido. Se iniciaron unas expediciones de investigación, de búsqueda y de captura, y en efecto, al final se capturó varios ejemplares vivos, e incluso hoy no es nada extraordinario hablar de los celacantos, puesto que ya se admite que naturalmente no se habían extinguido, sino nosotros pensábamos, los occidentales, por decirlo así, pensábamos que se habían extinguido, y sin embargo, en estas zonas que ya digo, del sur de África, en las costas del Océano Profundo, bueno, pues mantenían todavía grandes poblaciones, por supuesto con una capacidad reproductora suficiente para mantenerse vivos y mantenerse a lo largo de cientos de millones de años, hasta el punto de que, ya digo, relativamente hace poco tiempo se volvió a descubrir ejemplares tanto muertos como vivos. La vida moderna no ha afectado sus selvas inmensas ni sus regiones pantanosas. Por otro lado, hemos perdido contacto con millares de comarcas que a principios de siglo se conocían bastante bien. Hace falta haber vivido allí para comprender la inmensidad de sus territorios. Por eso es absurdo negar la posibilidad de que existan en ese continente no una, sino 1000 especies desconocidas.
Son palabras de Ivan T. Sanderson sobre el continente, precisamente el continente africano, y es que parece ser que en este continente pues hay muchas leyendas, está plagado de historias, de folclore y de encuentros también más recientes que hablan de seres extraños, extraordinarios. Llama la atención a lo mejor, Rafael, el caso de este gran reptil acuático del tamaño de un elefante y de largo cuello. Sí, el Mokele Mbembe, ¿no? Sí. Me imagino te estás refiriendo, y las palabras que decías de Ivan T. Sanderson a mí me parece que resumen a la perfección lo que es el centro del problema, ¿no? Todavía pensamos que en nuestro planeta, en donde todo supuestamente está bien cartografiado, bien registrado, bien explorado, pues no es así. Hay zonas bastante extensas del territorio emergido, ya digo, no estamos hablando de los océanos, que todavía o no están muy bien exploradas o se considera que no tienen ningún interés ni de tipo comercial, ni de tipo geoestratégico, político, militar. Entonces los seres humanos apenas entran por allí y son zonas de muchos cientos, incluso miles de kilómetros cuadrados. En este momento, aparte de África, me viene a la cabeza Siberia, ¿no? O sea, Siberia son más de 12 millones y medio de kilómetros cuadrados, que eso se dice muy pronto, pero hay que recorrerlo. La diferencia que tiene África Central con Siberia es que es una zona mucho más frondosa, con mucha mayor cantidad de vida, tanto animal como vegetal. Entonces da la sensación, probablemente cierta, de que allí es mucho más verosímil encontrar especies desconocidas, entre ellas esta que mencionábamos, como el Mokele Mbembe, del cual se acumulan los testimonios, se acumulan las leyendas. Tenemos incluso algunos rastros sobre las fotografías de rastros sobre el suelo, marcas de un gran animal que ha pasado y ha ido rompiendo la vegetación a su alrededor y dejando una suerte de cauce, ¿no?, sobre el terreno por su gran peso. Por desgracia no tenemos más que indicios, no hay ninguna evidencia sólida, ni hay un conjunto de testimonios suficientemente confirmados, ni tampoco hay fotografías, claro, ni huellas en el suelo bien marcadas e indiscutiblemente referidas a este tipo de animal, y es una pena que yo espero que algún día podamos solventar. Como siempre, pues remitir al libro, a Criptozoología, Cazadores de Monstruos, para ver más detalles, para leerte, pues como comentas sobre un poco, haces un poco pues una lista de encuentros o de pruebas. Bueno, tenemos por ejemplo este ataque a un vapor en el año 1900, las huellas encontradas por el explorador Alfred Aloysius Horn, el encuentro también precisamente de este naturalista, Ivan T. Sanderson, con presuntamente un Mokele Mbembe, es decir, cuando comienzas a leer parece que algo tenga que haber ahí. Da la sensación de que sí, a partir de estos testimonios digo que tomados individualmente pues no son demostrativos, la verdad, y que a partir de esos datos, esas referencias, pues no podemos asegurar la existencia cierta de algún animal desconocido. Pero es inevitable que al reunirlos todos pues formen un cuadro de conjunto bastante llamativo, bastante intrigante, y que yo creo que justifica la posibilidad de seguir investigando por esos territorios. Sí. También es cierto que las investigaciones allí, en el centro de África, dada la inestabilidad política, la lejanía respecto de los grandes centros urbanos del mundo occidental, bueno, pues es muy arriesgada y a la vez es muy costosa. Entonces yo comprendo perfectamente que las expediciones sean difíciles de organizar y que tengan que producir algún tipo de resultado si es que deben repetirse con cierta frecuencia, y eso es muy difícil, muy difícil marchar allí con toda la impedimenta para organizar una expedición y además asegurar que se van a obtener resultados dignos de publicación en las grandes investigaciones zoológicas y en las grandes revistas de la ciencia natural del mundo occidental. Que no suele ser así, no suele ser así. No, claro, tienes toda la razón. Y eso, claro, eso desincentiva, por desgracia, a los que en el futuro pretenden organizar este tipo de investigaciones y de expediciones exploratorias. Por otro lado, Rafael, creo que los nativos de aquella zona, en África, de hecho de diversas zonas, porque se le llama Mokele Mbembe, pero también está el Lukbata, que coincide bastante, ¿no?, la descripción de estas criaturas, pero creo que en el folclore, en algunos grabados de algunas tribus, tienen de hecho plasmados seres como este, ¿no? Sí, efectivamente, estos nombres que tú comentabas, desde el Mokele Mbembe, Lukbata, incluso algunos otros, pues todo da la impresión de que son distintos apelativos, distintos nombres para el mismo tipo de animal que se extiende por una zona geográfica amplia en donde hay diferentes culturas, diferentes pueblos autóctonos, que cada uno en su idioma pues les da el nombre que considera más oportuno. Y en general se trata siempre de animales grandes de tipo saurópodo, es decir, unos
no reptiles, pero que sí tienen forma reptiliana, con el cuello largo, un cuerpo muy grueso, unas patas redondeadas, con 3 pezuñas. No conocemos en África ningún tipo de animal que tenga este tipo de pezuñas trífidas en este momento. Hay algunas fotografías, incluso se incluyen en el libro, en donde se ven un ser humano, una persona normal, que extiende sus piernas sobre estas huellas de 3 pezuñas marcadas. Y bueno, pues este sería quizá el indicio más sólido para pensar que existen tipos de animales grandes, desde luego desconocidos en África, y que merecería la pena seguir investigando en ello. Bien, vamos a por otro ser criptozoológico. Estamos hablando del congamato, un reptil, un presunto reptil alado, que tiene toda la pinta de parecerse a lo que ahora llamamos pterodáctilo, ¿no? Sí, un pterodáctilo quizá sería una forma un poco exagerada de referirse, porque inmediatamente, y eso es lógico, identificamos estos animales desconocidos con aquellos que tenemos por referencia a través de los fósiles de la paleontología. El propio Ivan T. Sanderson, que es el que cuenta este encuentro y otros muchísimos, desde luego fue un hombre de una vida extraordinaria, porque él solo, en una sola vida, tuvo encuentros y experiencias que muchísimos en muchas otras vidas no hemos tenido ni tendremos, pero él contaba en muchos de sus libros en los que relata sus aventuras por África Central, que en efecto se encontró con este tipo de lo que podríamos llamar un reptil volador, sí, muy parecido a los pteranodones o a los pterodáctilos, aunque él tampoco asegura que sea exactamente un pteranodón o un pterodáctilo, pero bueno, lo deja un poco en el aire. Yo creo que él tampoco sabía exactamente a qué se estaban enfrentando. A veces lo describía en algunas entrevistas personales en radio o televisión más parecido a un murciélago gigante que a un pterodáctilo, que a un reptil alado, como los que pensamos inmediatamente al hablar de dinosaurios, pero eso demuestra que incluso dentro del reino de los animales alados todavía hay una gran cantidad de especies de gran tamaño que quedan por catalogar. Bien, y si es razonable pensar que estos animales puedan haber sobrevivido, tal vez no sea tan descabellado pensar que puedan quedar algunos reductos de homínidos no extintos. ¿Es tan descabellado, Rafael, esto? Bueno, esto sigue siendo, si no tan descabellado, por lo menos igual de inverosímil y difícil de aceptar que el caso de la supervivencia pues de los grandes saurios prehistóricos. Pero en este aspecto todavía tenemos un punto más de orgullo, puesto que nos afecta a nosotros, al fin y al cabo, si se descubrieran homínidos supervivientes, ya sea en las selvas de Indochina, como decíamos antes, o ya sea en el Himalaya, o incluso en los bosques de la costa oeste de los Estados Unidos, en Norteamérica y Canadá. Todo eso nos afectaría a nosotros, puesto que se trata de parientes cercanos nuestros, que serían del género Homo, serían otras especies humanas o subespecies menos evolucionadas que las nuestras. Entonces ahí se plantearía incluso un dilema moral, ¿no? ¿Qué tratamiento deberíamos dispensar a estas criaturas? ¿Deberíamos concederles derechos? ¿Deberíamos tratarlos como los chimpancés? Ahora mismo incluso que se está hablando de los derechos de los animales, concretamente de los grandes simios. ¿Qué deberíamos hacer con estas especies? Esto sin mencionar el enorme caudal de conocimiento zoológico y biológico para la especie humana que supondría el descubrimiento de unos seres así. En el Himalaya hablan del Yeti, en Japón, en el monte Hiba, se dice que existe el Hibagón, en China tienen al Yeren, los rusos cuentan la existencia de los almas, los nativos norteamericanos hablan del Sasquatch y más recientemente pues se le ha llamado Bigfoot. Podría tratarse, porque yo estoy hablando pues de diferentes nombres para lo que podría ser un mismo ser, una misma especie, pero tal vez no, podría tratarse de la misma especie, Rafael. Bueno, hay algunos especialistas, como por ejemplo Ivan T. Sanderson, que mencionábamos antes, que opinan o se decantan más bien por la posibilidad de que sean varias especies, 2, 3 o 4, que se han ido diversificando territorialmente, al ocupar diversas áreas geográficas, han ido evolucionando, aunque fuera apartada del tronco principal de la especie humana, y entonces no se podría realmente hablar de un mismo animal, o no me gusta la palabra animal, una misma criatura, un mismo homínido antropomorfo, y entonces se trataría, como digo, de especies o subespecies distintas. Otras personas opinan que la mayoría de estas leyendas tienen una base antropológica, puramente cultural, mitológica, ¿no? En la que se refleja la idea desde el punto de vista de la civilización de aquellas personas que se apartan de la vida civilizada y vuelven pues a una vida más natural, más silvestre, más salvaje, en resumen, pero desde mi punto de vista acumulando también los indicios que se desgranan a lo largo de la obra y de otras muchas fuentes que hay al respecto. A mí me da la sensación de que no todo se puede justificar sobre la base de mitos, leyendas y de una raíz puramente antropológica. ¿Dónde habitarían? ¿Dónde he hecho un poco un resumen hablando de China, Japón, los tenemos en Norteamérica, pero parece que hay un mapa que tiene una cierta... es razonable.
para hablar de, de un movimiento. Sí, desde luego daría la sensación también que se han salido desde el Himalaya y se ha cruzado a través del estrecho de Bering, exactamente como pensamos que ocurrió con la colonización humana de América hace entre 30.000 y 10.000 años. Bueno, pues estos seres también salieron desde el centro de Asia, llegaron por el estrecho de Bering a las costas de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, la costa oeste, donde están los grandes bosques, las montañas rocosas, y allí más o menos se quedaron. Es cierto que también tenemos referencias y testimonios de seres parecidos, pero de menor tamaño en Indochina, en las zonas de Tailandia, de Sumatra, de Java, de Vietnam. Estos serían, pues, quizá otra variante, pero principalmente todo se conoce a través de los testimonios de personas que nos han referido estos encuentros, tanto en la zona del Himalaya como en la costa oeste de Norteamérica. Hablemos de lo que ocurre en el Himalaya, porque bueno, he dicho algo que no es realmente cierto. He dicho que no entran o no habrían entrado en contacto con el hombre actual, pero esto no es cierto, ya que creo que en el Himalaya los nativos, la gente de allí, pues hablan de su existencia, la existencia del Yeti, pues como algo totalmente natural. Y bueno, los primeros exploradores europeos del Himalaya se toparon varias veces con huellas anormalmente grandes. Desde luego, es que ese es uno de los puntos clave. Como decía John Napier, que era un primatólogo especialista del Smithsonian Institute en Estados Unidos, él decía que todo esto de la existencia de homínidos primitivos que hubiesen sobrevivido miles o cientos de miles de años y se hubiesen mantenido aislados del tronco principal de la especie humana, pues a él le parecía muy inverosímil, muy improbable, salvo por el hecho de que había algunos indicios, algunas evidencias, y él mencionaba concretamente la fotografía de la huella tomada en 1951 por Eric Shipton y Michael Ward, y él decía que esa fotografía, esa evidencia, a él le resultaba absolutamente inexplicable y que desde ese punto era lo único que le hacía ser, bueno, pues relativamente abierto o razonable en cuanto a las expectativas de que hubiese algo digno de ser explicado, puesto que desde el momento en que no tenemos explicación para un fenómeno, eso significa que no encaja en nuestro conocimiento establecido y debemos ampliar nuestro conocimiento para darle una justificación, una explicación. Este tipo de huellas son las que hacen pensar a algunos especialistas en que la probabilidad, por difícil, por extraordinaria que sea, de que estos homínidos hayan sobrevivido de alguna manera, bueno, pues no puede ser absolutamente descartada. Rafael, me gustaría además romper una lanza a favor del Yeti porque, bueno, a mí siempre me ha parecido un personaje bastante agradable de alguna manera y yo tenía la intuición de que eso de abominable hombre de las nieves no le iba demasiado y luego pues lo he confirmado en tu libro que esto de abominable pues llegó por un error, no es exactamente lo que dicen los nativos de él, no es tan abominable. No, en absoluto. Se trata de una mala traducción de una expresión autóctona de la zona del Himalaya que al traducirse en inglés y después en el resto de lenguas occidentales, bueno, también para darle un tinte más sensacionalista, más espectacular. Claro. Tengamos en cuenta que las primeras noticias salían a través de la prensa diaria, que en sus titulares tenía que atraer compradores. Bueno, pues se le llamó abominable para dar la imagen de un monstruo horrible, tremendo, velludo, allí en medio de las montañas cubiertas de nieve, y sin embargo no es así, ¿eh? Los habitantes de las zonas autóctonos no lo consideran, los nativos del Himalaya y de sus zonas aledañas no lo consideran en absoluto abominable ni monstruoso, sino un ser distinto que vive allí como el resto, entre comillas, de los animales de la zona. No se llevan mal con él. Si uno no se mete con estos yetis, los yetis tampoco se meten normalmente con las personas, con los seres humanos, y bueno, ellos conviven en paralelo y lo ven como lo más natural del mundo, cosa que a los occidentales, desde luego, que llegan desde fuera del territorio, les parece algo absolutamente extraordinario. Claro. Movámonos un poquito en la búsqueda de estos seres, de estos grandes seres, de este, bueno, hombre de las nieves o Bigfoot, para visitar Estados Unidos, porque allí, como decíamos, también se habla del Bigfoot, del Sasquatch, y bueno, hay muchas huellas, algunas de ellas creo bastante insólitas, ya que muestran pues las huellas dactilares propias de un pie, y bueno, también vídeos, sonidos y hasta muestras de pelo que algo tendrían que ver con los humanos y algo tendrían que ver con otros primates, es decir, es algo un poco extraño, inclasificable. Sí, desde luego ahí con el caso de los Bigfoot se parecen bastante al Yeti en el sentido de que viven en zonas boscosas. Siempre tenemos la idea de que los abominables hombres de las nieves, o quitémosle el abominable, viven en la zona más alta del Himalaya, y eso no es así. O sea, no viven, o se supone, por las personas que han estudiado más a fondo el tema, que no habitan en las zonas, en las cumbres más nevadas y más inhóspitas, sino en las laderas intermedias donde hay un bosque
lo que sería un bosque bajo o sotobosque, o ya más abajo incluso, en donde el bosque es totalmente frondoso. Algo muy parecido a lo que ocurre con las grandes zonas boscosas de cientos de kilómetros cuadrados en la costa oeste de Norteamérica, que van desde prácticamente el sur de Alaska hasta el norte de México. Efectivamente, ahí es donde encontramos una gran cantidad de huellas, de restos, bueno, todos como indicios, nunca como evidencia. Este es el drama de la investigación de los zoólogos que se dedican a la criptozoología. No tenemos nunca detalles a que sean absolutamente definitivos, sino simplemente sugerencias, como las que tú mencionabas. Hay trocitos de pelo, que se han realizado algunos análisis genéticos y se ha visto, bueno, pues que tienen aminoácidos muy curiosos que están entre lo que serían los simios normales y los seres humanos habituales, ¿no?, por decirlo así. También hay huellas, incluso algunos moldes de yeso que se han obtenido de estas huellas, se ven las deformaciones típicas de una persona o de una criatura, también por decirlo de una forma neutra, que padece artrosis o que ha padecido algún tipo de fractura por el hecho de vivir a la intemperie de una forma muy asilvestrada, pero todo eso, aunque sea muy sugestivo, muy llamativo y muy atrayente, desde luego no constituye la prueba definitiva que quisiéramos muchos. No hay un cuerpo, no hay una evidencia, no hay unos huesos, algo que se pudiese tratar como una evidencia irrebatible, claro. No, desde luego, y eso nos gustaría tenerlo, no solamente por el caso del Bigfoot, sino de muchísimos otros animales que permanecen todavía dentro de esta brumosa zona que llamamos criptozoología. Bien, no dejamos el Bigfoot porque creo que hay algo a resaltar, esa película de Patterson y Greenblatt del año 1967, la historia de la cual comienza un poco mal, ya que estamos hablando de dos personas que iban en busca del Bigfoot, es decir, tienen una presunta evidencia de algo que, bueno, iban a buscar ya, es decir, esto ya nos da a lo mejor pistas de que puede haber algo no demasiado claro ahí, pero que luego esa grabación pues te presenta una serie de características que a uno le dejan, pues, que si esto es un fraude, es el mayor fraude, el mejor hecho de la historia casi, ¿no? Sí, a mí me da esa sensación también cuando lo leo y cuando estudio análisis sobre la película de Patterson. Yo siempre he tenido la convicción de que, sin poder garantizar al 100%, porque eso no lo podemos hacer nunca, que se trata de una filmación absolutamente auténtica, sí debemos decir que, de tratarse de un fraude, sería uno de los fraudes más perfectos, mejor realizados y más sofisticados de la historia de los engaños, porque precisamente después de haber hecho simulaciones por ordenador, después de haber analizado las imágenes fotograma a fotograma, haber ampliado cada fotograma en las diferentes áreas de la imagen, todavía no se ha podido concluir de manera absolutamente fehaciente que eso sea un fraude. Tampoco, naturalmente, se ha podido concluir que sea cierto, pero si hubiese sido un engaño, si hubiera sido un montaje, un disfraz de una persona que se hubiese puesto ahí a realizar esos movimientos, pues hombre, todos pensaríamos, o parece que sería lógico pensar, que sería mucho más fácil de detectar ese engaño. Y sin embargo, ya digo que con estas simulaciones, incluso a un atleta que tenía una psicomotricidad especialmente buena, era capaz de dominar muy bien los movimientos de sus músculos, se le pusieron una serie de sensores sobre diferentes partes del cuerpo y se le indujo a imitar los movimientos del supuesto ser que se veía en la película de Patterson. Y con toda la psicomotricidad tan bien dominada que tenía este atleta, no fue capaz de reproducir esos movimientos, lo que nos hace pensar cuán difícil sería o qué complicado sería reproducir para una persona, encima todavía disfrazada con lo que se supone que serían unos ropajes muy pesados, muy engorrosos, y reproducir todos esos movimientos que se ven en la película de Patterson. Esto es lo que hace que sea un asunto verdaderamente controvertido y, desde mi punto de vista, lejos de tener todavía una conclusión definitiva. Bueno, es que estamos hablando del año 1967 y vemos un ser, una criatura que, bueno, al girarse pues presenta pues una musculatura que de alguna manera reacciona de la manera en que tendría que reaccionar pues en el caso de ser un ser real, ¿no? La piel también, el pelaje, es algo que escapa un poco a lo que sería la tecnología de aquellos años, ¿no? Del 1967. Eso es lo que nos hace pensar que ahí podría haber algo más que un simple fraude, precisamente por lo que estabas tú comentando, que se trata del año 67, o sea, hace ya bastantes años. Las técnicas de fraude, digamos, de amañamiento de las imágenes no estaban tan evolucionadas como ahora, pero incluso con la tecnología actual sería difícil reproducir exactamente el tipo de película que nos presenta Patterson. Bien es verdad que el propio Patterson y su compañero Gimlin no eran personas de mucho fiar, por lo menos no era la imagen que tenían ante sus conciudadanos, y eso fue un punto
punto negativo en contra de la fiabilidad de la película, pero si se hace lo que yo siempre he creído que se debe hacer, es decir, analizar la película en sí misma sin tener tanto en cuenta, por lo menos en un primer momento, las personalidades de aquellos que la filmaron, bueno, pues se llega a las conclusiones tan controvertidas, tan debatidas que estábamos mencionando antes. Bien, parece, como decías al principio, al comenzar a tratar el tema de estos homínidos, presuntos homínidos que podrían estar poblando ciertas regiones del planeta, que pues parece que habrían diferentes tipologías y diferentes explicaciones. Es decir, algunos parecen concordar con lo que son los neandertales, o eran los neandertales presuntamente extintos, ¿no? Bueno, eso es lo que se dice en determinadas zonas del Asia Central rusa, iba a decir soviética, porque las primeras investigaciones sobre este tema se llevaron a cabo, o por lo menos se publicaron durante la época soviética, en los años 50 del siglo XX. Se habla de que allí hay una raza de semihumanos llamados almas o almasti, por las mesetas de Pamir, cerca del Cáucaso. Bueno, pues podría ser, por las descripciones que han llegado hasta nosotros, siempre todo esto poniéndolo muy entre comillas, y muy en cuarentena, porque no tenemos ninguna garantía de fiabilidad, puesto que en la época soviética las informaciones que llegaban hasta Occidente eran siempre muy tergiversadas. Pues se decía que estas descripciones encajaban bastante bien con la imagen que tenemos actualmente de lo que debieron ser los hombres de Neandertal. Ahora, tampoco tenemos más que testimonios, relatos, narraciones de segunda o tercera mano, que por desgracia de momento tampoco se han podido ver confirmadas ni con restos de algún tipo, ni restos biológicos, ni con huellas, ni tan siquiera con fotografías fiables. Bueno, y Rafael, el hombre de los hielos de Minnesota, ¿podría haber sido un neandertal? Bueno, a mí me da la sensación, también yo creo, a partir de lo que hemos visto, que no sería un neandertal, sino tal como esbozo en el libro. Hay indicios para pensar, no hay pruebas, y esto siempre tenemos que subrayarlo para que quienes nos escuchan comprendan que somos muy circunspectos y muy prudentes en este tipo de asuntos tan resbaladizos, ¿no? Hay indicios para pensar que se trataba de uno de estos homínidos semihumanos típico de las selvas de Vietnam, que fue llevado precisamente a los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam, durante la estancia de las tropas norteamericanas en el país del sudeste asiático. Se vieron envueltos algunos soldados en un tiroteo en medio de la selva, y a resultas de estos disparos, de estos intercambios de disparos, uno de estos homínidos murió. Entonces se le recogió junto con el resto de los soldados heridos o muertos, se metió en una bolsa de plástico y se le envió, probablemente de forma inopinada, porque de esto tampoco tenemos mucha información, a los Estados Unidos. Y allí, una vez que descubrieron lo que habían enviado, bueno, pues un avispado feriante se hizo con el cuerpo, lo congeló y lo empezó a llevar por las ferias de los pueblos en el medio oeste de los Estados Unidos para ganarse un buen dinero, hasta que la noticia llegó a oídos de Ivan Sanderson, nuestro eterno Ivan Sanderson, sí, y también de Bernard Heuvelmans, uno de los fundadores de la criptozoología, y se llegaron a investigar. Todo parece indicar que este señor, que el dueño del hombre de los hielos de Minnesota, se asustó, se dio cuenta de que había ya demasiado interés público sobre este homínido congelado, y que incluso el FBI al final iba a tomar cartas en el asunto, y entonces lo hizo desaparecer. Y a partir de ese momento se perdió todo rastro del hombre de los hielos de Minnesota, y también, por desgracia, se perdió la oportunidad definitiva de aclarar sin lugar a dudas qué era este ser. Bien, pues yo creo que estamos haciendo un repaso bastante, extenso sobre estos presuntos homínidos, y no podríamos acabar, de hecho acabaremos con él, con este Orang Pendek, un ser de Sumatra, un presunto ser que viviría en Sumatra. Sí, el Orang Pendek es algo parecido a un orangután, pero tampoco se debe confundir con el orangután, puesto que los habitantes de Sumatra los diferencian bastante bien, o sea, en cuanto a la forma, el comportamiento. Dicen que este Orang Pendek es más humano que animal, en cambio al orangután lo identifican sin ninguna duda con los animales, y de él se puede decir lo que hemos dicho de los anteriores homínidos. Bueno, se tienen testimonios, se tienen relatos, hay muchos, la verdad que hay muchísimos, pero es cierto que también resulta muy difícil separar a veces entre los habitantes del sudeste asiático lo que es la imaginación, las leyendas, su propia fantasía basada sobre los mitos tradicionales de sus culturas, de lo que serían testimonios reales de percepciones visuales directas de un ser o un animal desconocido. Solamente la investigación profunda, continuada y diligente de más zoólogos
pues que vayan allí, que organicen expediciones y que no se rindan por la falta de resultados que desgraciadamente tan a menudo ocurren. Bueno, pues solamente esa actitud pueda llevarnos algún día a descubrir el misterio del Oranjepentec y del resto de los homínidos que parece ser que pululan por ahí, por estas zonas tan remotas. Claro que sí. Bueno, aquí hemos estado pues moviéndonos entre lo real y el folclore y la imaginación, los mitos, tratando de descubrir algo más de estos seres desconocidos, de esta fauna oculta, y me gustaría, Rafael, acabar con una reflexión. Yo te pregunto, a ver qué opinas tú, porque vista la voracidad, a lo mejor del ser humano y su frecuente insensibilidad hacia todo aquello que toca o trata, ¿no es casi mejor a veces que no lleguemos hasta estos animales que aún parecen seguir ocultos por su bien? Yo he pensado lo mismo que tú estás diciendo y estoy completamente de acuerdo con esa reflexión, porque da una dimensión también de lo desgraciado y lo triste que puede llegar a ser el contacto del ser humano civilizado con las formas de vida silvestres, ¿no? Precisamente la civilización occidental tiene la costumbre de depredar absolutamente todo, por la voracidad de recursos naturales que ha demostrado, y no tiene ningún respeto por ningún aspecto del mundo natural. Así que, dejando a un lado quizás los aspectos puramente científicos, ¿no? de afán de aumentar nuestro conocimiento, en este caso sobre las especies vivas, dejando a un lado eso, la verdad es que yo muchas veces pienso que lo mejor sería que estos seres, animales, homínidos o lo que fuesen, permaneciesen siempre entre las nieblas de lo desconocido, pues, bueno, inspirando la vena romántica de tantísimos escritores, exploradores o incluso lectores aficionados como nosotros, pero que no llegaran nunca a ser descubiertos de manera fehaciente por el hombre moderno, por el hombre occidental, porque eso probablemente sería tanto como firmar su sentencia de muerte o, digamos, de extinción como especie. Totalmente de acuerdo, Rafael. Me venía a la cabeza ahora el Diablo de Tasmania, las imágenes del último Diablo de Tasmania que acabó su vida entre rejas. No sé si las has visto, las imágenes, pero la verdad es que es algo muy triste, ¿no? Sí, es una lástima pensar que, bueno, hoy en día podrían realizarse técnicas de clonación para intentar recuperar especies extintas. Se ha manejado muchas veces esta posibilidad, pero no es lo mismo clonar una especie extinta para intentar reproducirla que conservarla sin que llegue a extinguirse. Eso, desde luego, debe ser siempre una vergüenza para los seres humanos en la medida en que hemos consentido que esas cosas ocurran. Bien, pues como siempre un placer, Rafael, estar pues hablando contigo de tantos temas que hemos hablado ya, y de pues esta vez de la criptozoología, pues acompañados de tu libro Criptozoología, Cazadores de Monstruos, de la editorial Melusina, que está ahí pues para deleitarse con él. Muchas gracias, Rafael, y un abrazo. Gracias, Miguel, y aquí estoy siempre a vuestra disposición. La Clave Oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa, laclaveoculta.blogspot.com. Escúchanos en iVoox y en Edenex, la radio del misterio.